Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Que el Eterno les bendiga muy ricamente en esta hermosa tarde y noche que nos está regalando el Señor por su gracia, por su misericordia. Sean todos bienvenidos. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza profética, exhortativa y también de restauración. Estamos contentos de poder servir en la obra del Señor a través de los dones que el Eterno nos ha dado, sobre todo la enseñanza y la exhortación, con el fin de que el pueblo del Señor se pueda estar preparando para la segunda venida de Yeshua, que por cierto está muy cerca. Sean todos bienvenidos, la paz del Señor. Saludamos brevemente a nuestros queridos hermanos y hermanas, unos breves segundos. Vamos a seguir entonces con esta temática tan importante de escapar de los lazos de la muerte. Estamos terminando un poco la cartilla. Saludos entonces a todos nuestros hermanos. Saludo a mi querido hermano Miguel Omar Amarilla, que el Eterno le bendiga. Mi amada tía Susana Dorfman, la paz del Señor. Miguel Ángel también, que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Emilia Rolón, saludos a toda la familia, y mi amada esposa Cristina María, siempre colaborando con el reino del Señor. Sobre todo las hermanas, como siempre le digo, poder estar en contacto con ella por cualquier necesidad. Y estamos entonces con esta temática que se va extendiendo, una temática que necesitamos para poder libertarnos. Ya vamos a estar orando brevemente, simplemente recordarles una vez más que mañana es la fiesta de las trompetas, lo que en hebreo se llama el Yom Teruah, y en una fiesta como esa, nuestro Señor, el Mesías de Israel, Yeshua, vendrá por su pueblo. Estamos a la expectativa, no sabemos si será mañana. Por lo cierto, estamos en el último tiempo. No vamos a hablar hoy de todos esos detalles, pero las señales indican que no tenemos mucho tiempo más por delante, y eso por un lado nos alegra, porque el reino del Señor va a ser establecido desde Jerusalén, donde la Escritura dice que la ley, la Torá, saldrá de Jerusalén. Saludamos también a nuestra hermana María Fernández y a toda su familia. Señor bendiga el Paraguay, donde nos encontramos, bendiga la Argentina, bendiga la hermosa República también Oriental del Uruguay, a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que se encuentran en otras naciones. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Oramos entonces. Padre, en el nombre maravilloso de Yeshua, del Mesías de Israel, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Para ti vivimos, tuyos somos, dice la palabra. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y con esta certeza de que un día seremos levantados y que tú nos estarás glorificando, Señor, para que vivamos eternamente y para siempre contigo, en tu reino, en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, mientras tanto, Señor, como siempre te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a perseverar en tu camino, nos ayudes en esta etapa de la cual ya hemos estado hablando, Señor, una etapa de santificación. Como dice tu palabra, sin santidad nadie podrá ver el rostro del Eterno. Santifícanos, Señor, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En todo este mes de Elul, conforme el calendario hebreo, nos hemos estado inspeccionando, examinando. Como decía el rey David, examíname, oh Dios, Señor, y crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Renueva tu espíritu en nosotros para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos, Señor, a humillarnos, o mejor dicho, Señor, que nosotros, Señor, también obviamente tomemos la decisión, la determinación de humillarnos delante de tu presencia, Señor, y pedirte perdón, y pedir perdón a quien haga falta, Señor, que podamos arreglar nuestras cuentas contigo y también con los seres que nos rodean, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que muchas veces fallamos, Señor, y que por eso te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu poderoso espíritu para hacer morir las obras de la carne, como estamos enseñando en Romanos capítulo 8, en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, que tú puedas crecer en nosotros, Señor, y que nosotros podamos menguar, Señor. Venimos hablando, Señor, de la importancia de la autoridad para expulsar fuera esos espíritus inmundos
Pero también, Señor, venimos hablando, Señor, de que la carne no puede ser expulsada, Señor. La carne, que es la vieja naturaleza, Señor, tiene que ser crucificada por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos quieres dar gratuitamente a cada uno de los que confiamos en ti, Señor. En el nombre de Yeshua, bendice esta reunión, bendice, Señor, esta enseñanza. Señor, tu palabra es una palabra viva, Señor. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida para nuestra alma, como está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Eterno. En el nombre de Yeshua, Padre, reprendemos toda fuerza maligna de las tinieblas, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, pedimos que tú estés, Señor, escondiéndonos en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio. Manda a tus ángeles guerreros y poderosos que estén acampando alrededor de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Yeshua proclamamos la victoria y decimos todos juntos: amén y amén. Bien, queridos hermanos, también saludo en esta hora a nuestro querido hermano Delgado Antonio. Sea la paz del Señor también para él y para toda su familia. Bien, algunos recién hoy se están, digamos, tal vez introduciendo en esta enseñanza. Venimos hablando de deshacer las obras del diablo, venimos hablando de estar vigilantes para que el enemigo no nos esté saqueando, y estuvimos viendo varios lazos: el lazo del temor, el lazo de la codicia, y estuvimos viendo uno de los lazos realmente muy complicados, el lazo de la conspiración. Estuvimos viendo algo en el libro de Jeremías. Vamos a ver algunas oraciones del salmista en el Salmo capítulo 18, versículo 4, donde el salmista, el rey David, generalmente daba, obviamente, muchas oraciones de gratitud delante del Eterno por haber sido librado de las garras de los enemigos. Y como hemos dicho, en el mundo físico también se manifiesta, obviamente, lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay amargura, etcétera, etcétera, es porque detrás, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, hay una influencia que, por medio de un derecho legal, como solemos decir, por medio de una puerta legal que nosotros hemos abierto, como ya hemos estudiado en la palabra, en el libro de Proverbios dice, ¿no?, que la transgresión del hombre malo lo que hace es generar, crear, producir un lazo. Muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, lo que estamos haciendo es crear lazos que le dan autoridad al enemigo para afligir nuestra propia alma y aún afligir también tal vez a nuestra familia o a aquellas personas que nos rodean. Entonces, mi hermano, tenemos que clamar, mi hermano, para que nosotros podamos ser libres de esa influencia diabólica que muchas veces quiere atacar la mente y el corazón. Déjeme decirle algo muy importante: el enemigo lo que hace es permanentemente lanzar sus dardos sobre nuestra mente. De alguna manera él lo que quiere es suministrar pensamientos y pensamientos y pensamientos que bajen, si fuera posible, a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Y una vez que esos pensamientos errados, equivocados, influencian de tal manera nuestra voluntad, obviamente caemos en la trampa del enemigo. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que tener la mente de Yeshua, que tenemos que tener los pensamientos del Señor. Y para poder tener una mente sana, como se dice normalmente, debemos buscar el rostro del Señor. Debemos escudriñar las Escrituras, así dice la palabra, meditarás en ella de día y de noche y todo te saldrá bien. Debemos estar en contacto, debemos estar en la presencia del Señor, sabiendo que Él nos va a suministrar otra clase de pensamientos. Nos va a dar pensamientos de amor, nos va a dar pensamientos de fidelidad, nos va a dar pensamientos que van a influenciar nuestra voluntad, pero para bien. Obviamente el enemigo hace todo lo contrario y nosotros tenemos que impedir que el enemigo se apodere de alguna manera de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Salmo 18, versículo 4, oración de gracias por la victoria que había conseguido el rey David ante aquellos que estaban conspirando contra él. Salmo 18, 4, me rodearon, dice el salmista, ligaduras de muerte. Esto es algo que ya venimos leyendo abundantemente en la Escritura. Hay ligaduras de muerte, hay gente que desea nuestro mal,
por no decirlo también, amigo hermano, que esto es algo muy importante, que a veces nosotros mismos nos estamos saboteando a nosotros mismos. ¿Qué dice la Escritura? No solamente que tenemos que amar al Eterno con toda el alma y con todo el corazón y con todas las fuerzas, sino que también tenemos que amar a nuestro prójimo, pero no podemos amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros. El primer prójimo somos nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que amarnos porque somos creación del Señor. Lastimosamente, muchos de nosotros venimos con alguna tragedia. Me refiero a tragedia que venimos tal vez de un hogar defectuoso, de un hogar muy trastocado, donde tu padre, tu madre, tus amigos, tus tíos, no sé, por decir, maestros, te estuvieron permanentemente diciendo que eras un inservible, un fracasado. Ellos también estaban llenos de odio, de rencor, no conocían al Señor, también pasaron muchas situaciones adversas, el enemigo se apoderó de ellos de mala manera y obviamente te transmitieron, te transfirieron toda esa inmundicia, toda esa tiniebla, y son ligaduras. Esas ligaduras, hermano, imagínense, esas ligaduras no nos permiten movernos con libertad, no podemos amar con libertad, no podemos disfrutar la vida con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los nietos, con los vecinos, con quien sea, en esa libertad maravillosa que el Espíritu del Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. El rey David dice: me rodearon ligaduras de muerte, Salmo 18:4, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Vivimos en un mundo muy dado vuelta, ya lo hemos dicho, por causa de que se le ha dado la espalda al Eterno, por causa de que se pisotea la palabra del Señor. Entonces, el rey David, que era un hombre valiente y era un hombre que amaba al Señor más allá de sus errores, y más allá de sus errores, él siempre supo reconocer también sus errores, algo que es muy bueno, por supuesto. Dice que él ve la perversidad en ese momento como torrentes. Como torrentes impetuosos. El torrente que tiene que fluir en nosotros es el torrente, como dijo Yeshua, de los ríos de agua viva, que tienen que fluir en nuestro interior. Esos ríos de agua viva es el Espíritu del Señor, es el agua cristalina de la Torá, de la ley del Señor. Pero él dice que está sintiendo, percibiendo torrentes de perversidad me atemorizaron. Vivimos en un mundo de gran maldad. Mateo 24 dice: las señales de los últimos tiempos, la maldad irá en aumento. Muchas veces no podemos estar totalmente tranquilos porque el vecino está endemoniado, el otro vecino también está influenciado, alguien dentro de la familia está influenciado, alguien donde trabajamos está influenciado. Obviamente la maldad ha crecido en gran escala, pero esto no es una casualidad, sino que la maldad ha crecido porque también el mundo en general se ha apartado del camino de la verdad y de la vida, que es Yeshua. Dice el Salmo 18:5, ligaduras del Sheol. El Sheol, recuerde que es la muerte. Ligaduras de la muerte, otra vez dice, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Cuántas cosas nos quieren matar? Usted dirá: pero si estoy vivo. Sí, todavía estamos con vida. Y lo más importante no es solamente la vida del cuerpo, que de hecho queremos vivir todo lo que el Señor quiera que vivamos en esta tierra, pero lo más importante es la vida del alma, porque el alma es eterna. Entonces, hermano, hay muchas cosas que quieren asesinar nuestra alma. ¿Se acuerdan lo primero que veíamos en el estudio? Juan capítulo 8, verso 44, cuando Yeshua ataca a los religiosos, a los fariseos en Jerusalén. Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, con minúscula, refiriéndose a Satanás. Y él ha sido homicida desde el principio porque no se ha mantenido en la verdad del Eterno. ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio? El diablo vino a matar, a hurtar, a destruir. Él no tiene compasión, él no tiene misericordia. Entonces, hermano, el enemigo usa personas que están en desobediencia, personas que están en ignorancia, etcétera, etcétera, para lanzarnos esos lazos de la muerte. Y nosotros los tenemos que romper. ¿Por qué? Porque queremos vivir para la gloria del Señor. Lo tenemos que romper. ¿Por qué? Porque queremos ser libres en el Señor. Porque no hay nada mejor que ser verdaderamente libres, como dijo Yeshua: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Constantemente el mundo nos quiere poner un lazo, poner redes, nos quiere matar con el celo, con la envidia. Tal vez nosotros también lo hemos hecho con otros. Y por eso está viniendo esta revelación de la palabra, para que nosotros también pidamos perdón y podamos desatar. Y que otros tal vez puedan pedirnos perdón y nos puedan desatar a nosotros. Y en definitiva, el Señor nos quiere desatar a todos.
porque el Señor nos ama, porque el Señor no nos creó en primera instancia para que nosotros estemos armando este tipo de lazos o de redes o de trampas y estemos matando sobre todo la vida espiritual de la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 3 dice que con nuestras palabras podemos dar vida o podemos dar muerte. Una mala contestación, el enojo, la ira, algo sarcástico, algo burlesco, todo eso poco a poco, si la otra persona no conoce al Señor y no sabe cómo librarse de los lazos de la muerte, lo que estamos haciendo, consciente o inconscientemente, es ir asesinando la vida de las personas que están al lado nuestro. Entonces, mi hermano, mucho cuidado con nuestras actitudes, mucho cuidado con nuestro hablar. Y claro, para poder alcanzar esa victoria, ya lo venimos diciendo, ¿no? Hace bastante tiempo, necesitamos la llenura del Espíritu. Nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros yendo al psicólogo, con todo respeto, tampoco podemos hacer demasiado, y se lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque antes de conocer al Señor también estuve allí en los consultorios con los psicólogos. Te pueden ayudar a detectar un poco tu comportamiento, pero la victoria la puede dar solamente el Señor. Solamente con el poder, con esa naturaleza eterna que entra en nosotros, solamente con la naturaleza de Yeshua, que es la naturaleza victoriosa, nosotros podemos vencer. No es porque usted tiene 5 o 6 años de universidad que puede vencer. Porque mucha gente ha ido a la universidad y son adúlteros, y son fornicarios, y son gente maldiciente, y terminan asesinando, etcétera, etcétera, o se terminan suicidando bajo esa influencia, que no la pueden vencer con un título universitario. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Esa fuerza del mal que opera de muchas maneras en este mundo, porque nosotros también le hemos dado lugar con nuestra desobediencia, solamente puede ser vencida con una fuerza sobrenatural, y esa fuerza sobrenatural es la fuerza del Espíritu de nuestro Señor, de Yeshua el Mesías. Salmo 18:6, acá viene algo que ya hemos estudiado: en mi angustia invoqué al Señor, al Eterno. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Se acuerdan los 3 pilares que vimos para ser libres del lazo de la muerte? Invocar el nombre del Señor, el único nombre dado a los hombres para salvación y vida eterna. ¿Qué más? Estudiar la ley y vivir la ley. La ley del sabio también nos aparta de los lazos de la muerte. Y se acuerda el tercer pilar: tener temor, reverencia a la presencia del Señor para poder escapar de los lazos de la muerte. Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Obviamente el Señor quiere que le clamemos. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí, yo te responderé. El Señor es el primero que nos quiere librar de todos estos temores, de todas estas angustias, de todos estos lazos de la muerte, del lazo de la conspiración, del lazo del temor, del miedo, de la incredulidad, tantas cosas que se nos han pegado, que nos han entrampado, que nos han engrillado, pero ahora ¡pac!, rompemos en el nombre de Yeshua y empezamos a ser esa nueva criatura que el Señor quiere que sea. Porque de verdad, amigo hermano, tenemos que humillarnos y reconocer que no hemos sido lo que realmente teníamos que ser. Porque por mucho tiempo hemos sido rebeldes y no le hemos permitido al Señor que Él pueda imprimir su imagen. Tenemos que recuperar nuestra identidad. Tenemos que volver a recuperar la imagen y semejanza del Señor. Cuando me refiero a imagen y semejanza, me refiero a que nuestra alma pueda volver a llenarse de las virtudes del Todopoderoso, como fue al principio. El ser humano está totalmente desdibujado. El ser humano está totalmente tergiversado. La culpa no es solamente, obviamente, de las tinieblas. Obviamente también es nuestra responsabilidad que hemos amado más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice Yeshua en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Usted lo puede buscar luego. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos al Salmo 142, versículo 1. Salmo 142, versículo 1. Esta es una oración muy importante. El rey David, vamos a leer una parte, es un clamor cuando él está siendo perseguido por el rey Saúl, del cual vamos a hablar más adelante. Creo que en esta ocasión no vamos a poder llegar. El rey Saúl empezó bien, pero terminó muy mal. Empezó siendo un rey espiritual, pero luego terminó siendo un rey muy carnal. Y en el Salmo 142,
David, el futuro rey, en este momento iba a ser el futuro rey, ya lo había ungido el profeta Samuel, y entonces Saúl le tuvo mucha envidia, mucho celo. Me adelanto un poquito, ya lo vamos a ver en otro estudio. El rey Saúl comenzó a desobedecer. Si usted busca eso en 1 Samuel capítulo 13, la primera desobediencia, donde él no espera al profeta para realizar los sacrificios que había que hacer antes de ir a la guerra, era algo que un rey no podía hacer, y él se adelanta, primera desobediencia. En 1 Samuel capítulo 15 vemos la segunda desobediencia, cuando el Eterno le dice por medio de Samuel que tiene que destruir a los amalecitas por completo y no lo hace. Y a partir de allí el Eterno le envía palabra por medio del profeta Samuel y le dice: por cuanto desechaste la palabra del Señor, yo también te desecharé para que no seas rey. Y en ese momento el Todopoderoso le da indicaciones al profeta Samuel de ir a ungir al rey David, que todavía era un joven adolescente. Y a partir de ese momento conocemos la historia, ¿verdad? Saúl comienza a tener celos y envidia de David, entra un espíritu de locura, de esquizofrenia, y Saúl, en vez de arrepentirse, en vez de volver al Todopoderoso, en vez de alinearse con el Señor, cada vez su vida va de mal en peor hasta que termina tristemente suicidándose. En medio de todo esto que estoy relatando, en un momento, ¿verdad? En el Salmo 142, versículo 1, David eleva una oración cuando es librado de las garras del rey Saúl. ¿Por qué estoy hablando todo esto, hermano? Porque creemos que Satanás está con los brujos, con los hechiceros. No, el enemigo, mi hermano, entra muchas veces en el contexto de nuestra familia, entra en el contexto de la congregación. De hecho, Yeshua dijo: serpientes, engendros de víboras, a los religiosos que estaban distorsionando la palabra del Señor. Salmo 142:1, con mi voz clamaré al Eterno, con mi voz pediré a Yahweh misericordia. ¿Por qué? Porque la vida de David no era fácil en aquel momento. El enemigo, a través de Saúl, que estaba lleno de celos y de envidia, quería destruir el propósito del Señor en la vida del rey David. Y así acontece con muchos de nosotros. El enemigo quiere destruir el propósito que el Eterno tiene con nosotros, y él va a usar lo que tenga a mano. Si tu esposo está desviado, va a usar a tu esposo, va a usar a tu esposa, va a usar a tus hijos, va a usar al que pueda agarrar lastimosamente. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, no hay quien pueda. No hay quien pueda destruir el propósito del Señor en nuestras vidas, si nosotros estamos humillados y alineados delante de la presencia del Creador. Salmo 142:2, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Qué bueno es derramar el corazón delante del Señor cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay inconvenientes. Verso 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Y todo esto podemos verlo a lo largo de la Escritura, ¿verdad? Gente que nos esconde lazo. Tal vez nosotros también lo hemos hecho. Porque no queremos ponernos ahí como simplemente los santurrones, que los demás son los pecadores y nosotros no. No, la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Por eso tuvo que venir el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, mas nosotros necesitamos arrepentirnos y aceptar al Señor como único y suficiente Salvador. Pero este salmo nos está hablando de lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? ¿A cuántos lugares yo particularmente voy y siento presión? ¿Cuánta gente directa o indirectamente nos ha mostrado su indiferencia, su desprecio, su malignidad, sus malas palabras? Lidiamos con esto. Y esto es una prueba para nuestra alma, porque claro, a veces uno tiene ganas de reaccionar muy mal, y de hecho a veces reaccionamos mal, pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? El enemigo quiere desencajarnos, el enemigo quiere irritarnos, el enemigo quiere desviarnos de su palabra. Entonces, hermanos, tomemos estas luchas, estas guerras espirituales como una oportunidad para crecer en el Señor y para fortalecernos mucho más en el Señor. No, como escuchaba una historia que creo que muchos la conocemos, ¿no? En una hacienda de varias hectáreas, en un pozo había caído allí un caballo importante.
Y entonces va el dueño, había caído muy hondo. Y entonces dice, bueno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Sacarlo de ahí es muy difícil, ¿verdad? Es muy costoso también traer una grúa, que esto, que lo otro. Entonces comienzan ahí a palear y a tirar tierra, ¿verdad? Comienzan a tirar tierra, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Que en vez de rescatarte, imagínate que estás en un pozo y te tiran tierra. Pero así es el mundo, así hemos sido nosotros tal vez. Pero el caballo, a pesar de ser un animal muy inteligente, con su instinto también, aprovechó esa tierra, ¿verdad? Y cada vez que se sacudía la tierra y hacía un montículo, y fue obviamente elevándose a través de ese agujero donde había caído hasta que salió. Entonces, hermanos, lo mismo pasó con José, ¿se acuerdan? Los hermanos lo vendieron. Lo tiraron a un pozo, después lo sacaron, lo vendieron a los ismaelitas, le mintieron a su padre. No, José ha muerto, hermano, pero el Señor lo fue elevando. Hay veces que pasamos por situaciones que al principio tal vez no entendemos. Con el transcurrir del tiempo la vamos entendiendo un poco mejor. Y lo importante, hermano, es que nosotros no guardemos odio ni rencor. ¿Se acuerda? En el libro de Génesis, al final, prácticamente en el capítulo 50, había muerto Jacob, y los hermanos obviamente pensaron que ahora que había muerto su padre, José se iba a vengar. Pero José era un varón, siempre lo fue, lleno del Espíritu. ¿Y qué le dijo a sus hermanos? Quédense tranquilos. Yo no me voy a vengar de ustedes. El Señor permitió todo esto. O sea, José entendió toda esa situación, aún los lazos que le lanzaron sus hermanos, aún la maldad de sus hermanos, fue utilizada de una manera poderosa, sobrenatural, por medio del Espíritu del Señor en la vida de José. Dice el Salmo 142, versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Acuérdense que en aquel momento todos perseguían a David y a sus pocos hombres. Él se escondía en las cavernas, en las cuevas, en el desierto. ¿Por qué? Porque había orden de capturarlo a David y matarlo, y la gran mayoría de la gente en ese momento estaba del lado del rey Saúl. Verso 5, clamé a ti, oh Señor, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. A veces miramos al norte, al sur, al este y al oeste, miramos a nuestros costados y no vemos la ayuda. Es más, no hay ayuda. Vienen esos torrentes de perversidad. Por eso dice la palabra del Señor, el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Tenemos que poner nuestros ojos en Yeshua y confiar plenamente en Él. Él va a romper los lazos de la muerte. Él va a reprender a la perversidad. Él va a reprender esa angustia. Él nos va a librar de la muerte prematura, de la muerte anticipada. Él nos va a librar de la muerte por sobre todo de nuestra alma. Nos vamos de ahí al Salmo 141, versículo 8. Salmo 141, versículo 8. Por tanto, a ti, oh Señor, mira mis ojos, en ti he confiado. No desampares mi alma. Otra vez dice en el verso 9, guárdame de los lazos que me han tendido. Por eso le estoy mostrando toda la Escritura. Permanentemente es esto. Sobre todo la gente que no tiene al Señor, la gente que no tiene la palabra del Señor morando en su corazón. Gente que lastimosamente todo el tiempo está en la carne y todo el tiempo está lanzando estos lazos. Volvemos otra vez a la vida de Saúl. ¿Se acuerda que antes de que David escapara por el desierto, todavía David estaba allí tocando la arpa, estaba ayudando en el ejército de Israel y estaba a las órdenes del rey Saúl, pero ya aún en la tierra de Israel, en el palacio, cada vez que David se presentaba delante del rey Saúl, en 2 ocasiones nos dice la Escritura que Saúl agarró una lanza para enclavar en la pared a David porque le tenía mucha envidia, mucho celo, estaba bajo esa influencia totalmente satánica, diabólica, y estamos hablando nada más y nada menos que del primer rey de Israel. Esto es para que tengan en cuenta, hermano,
que podemos congregarnos, podemos agarrar la Torá, podemos agarrar la Biblia, podemos cantar, pero el Señor mira nuestro interior, el Señor mira nuestro corazón. Como dice el viejo refrán, no todo lo que reluce es oro. A veces vivimos simplemente de apariencias, parecemos supuestamente muy espirituales, pero como aconteció con el rey Saúl, hay lazos, hay influencias que están gobernando nuestra vida y que nos están llevando a realizar muchas cosas que no son del agrado del Señor. Entonces, hermanos, por eso que el verdadero creyente vive orando a la mañana, a la tarde, a la noche, no solamente cantando y alabando. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, no solamente estudiando la palabra. Hay que orar, hay que reprender, hay que ayunar, hay que hacer guerra espiritual, hay que deshacer las obras del diablo. Y Yeshua le dijo a los 12, a los apóstoles, que les daba autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo y libertar a los cautivos. Yeshua mismo citó lo que dice Isaías capítulo 61, la unción está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué está sobre nosotros el Espíritu del Señor? Está para que nosotros trabajemos en su reino, está para que nosotros vayamos y libertemos también a los que están cautivos. Salmo 141:9, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es una palabra que habla de maldad, pero es una maldad consciente. La palabra iniquidad tiene que ver con transgredir la ley del Señor. Caigan los impíos a una en sus propias redes, mientras yo pasaré o seguiré adelante. Entonces, hermano, hay dos caminos. O los impíos o los que nos hacen algún tipo de daño se arrepienten, porque también la Escritura dice que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. O los impíos van a caer en sus propias redes y nosotros seguiremos avanzando. Y si esta palabra es para nosotros, si nosotros por alguna cuestión somos esos impíos, qué bueno que en esta noche podamos arrepentirnos y podamos librar a esa persona y podamos librarnos también a nosotros mismos. Pero si nosotros decidimos en nuestro libre albedrío seguir en algún tipo de maldad, el Señor será paciente con nosotros, porque Él siempre está buscando que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Pero si nosotros no lo hacemos dentro de un tiempo previsto, determinado, que nos está concediendo el Señor en su gracia, en algún momento, como dice la Escritura, lo que el hombre siembre, eso tristemente va a cosechar, en cuanto a la maldad me refiero, ¿verdad? Salmo 124, versículo 1. En el Salmo capítulo 124, versículo 1, también encontramos otra alabanza del salmista por haber sido librado de los enemigos. No siempre nuestros enemigos se van a querer arrepentir, lastimosamente, ¿verdad? Pero el Señor promete librarnos, Salmo 124, versículo 1, a no haber estado el Señor por nosotros, que lo diga ahora Israel, que lo diga ahora Israel, y esta es una alabanza a nivel nacional, y vaya que Israel en estos últimos años tiene muchos motivos para tener acciones de gracias delante del Eterno por haber sido librado de muchos ataques del enemigo, de un enemigo hipócrita, de un enemigo que, como vemos hasta el día de hoy, dice que quiere la paz, pero más allá de que se firma la paz, cada 2 por 3 están lanzando sus misiles. Bueno, como dijo el rey David y como dijeron otros siervos del Señor en algún momento, que el Señor juzgue la causa. Porque si te estoy dando una oportunidad, si me estoy arrepintiendo, si estoy queriendo las paces y vos me seguís atacando, el Señor lo está mirando también esto. El Señor lo está mirando y el Señor es un juez justo, obviamente. Salmo 124, verso 2. A no haber estado Yahweh, el gran yo soy, por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. ¿A quién le da la gloria al salmista acá, mi querido hermano? Obviamente al Eterno. Es el Eterno, es Yeshua, el que siempre está pendiente de nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Por eso dice el salmista, si no hubieras estado acá, que hubieras sido de mi alma. Y creo que todos los que hemos tenido un encuentro real y verdadero con el Señor, decimos la misma declaración, si no hubieras estado acá, Yeshua, ¿qué hubiera sido de mi vida?
Y no hablamos solamente de enemigos, como en este caso se habla de ejércitos físicos que estaban bajo una influencia diabólica. Hay muchos enemigos. A mí el enemigo trató de destruirme con el alcohol, con las drogas, con la promiscuidad. Pero qué bueno que el Señor se reveló a mi alma. Qué bueno que el Señor me buscó. Y yo cuando me di cuenta que Él existía lo abracé, ¿verdad? Y estoy agarrado a Él con toda mi fuerza, obviamente. Él es mi ayudador, Él es mi socorro, Él es mi fortaleza, Él lo es todo. Sin el Señor no somos absolutamente nada. Verso 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Versículo 6, Salmo 124, bendito sea el Eterno que nos dio por presa, que no nos dio, perdón, por presa a los dientes de ellos. Habla todo en un estilo simbológico, obviamente. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Aleluya, se rompió el lazo, escapamos nosotros. Entonces, hermano, el Señor dio su vida en el madero, venció a la muerte, al diablo, al mundo, resucitó al tercer día con un propósito. Él no murió para que nosotros sigamos atados a las adicciones o a los malos pensamientos o a las malas actitudes o a la injusticia o a la inmoralidad. No, Él murió para hacernos libres de las tinieblas, de las obras de las tinieblas, de las obras de la carne, que es exactamente lo mismo. Qué lindo, hermano. Para eso está el pueblo del Señor aquí en la tierra, el poco tiempo que nos está quedando, para que ayudemos a las almas a poder escapar, si es que realmente quieren escapar. Porque a veces también vale la pena decirlo, presentamos el mensaje del Evangelio, pero la gente no quiere escapar. Es como que la gente nos está diciendo, estoy bien con Satanás, estoy bien con el mundo de las tinieblas, estoy bien con estas ataduras. Obviamente que no está bien, está bajo un engaño muy grande de las tinieblas. Todos hemos sido obviamente soberbios y hemos resistido. No, yo no necesito del Evangelio, yo no necesito que usted me hable del Señor, yo estoy bien. Hermano, tenemos que orar mucho por esa gente. Están entrampados, están enlazados, tienen tremendos velos. Usted le habla y no pueden entender, tienen la mente embotada. ¿Se acuerda que Yeshua dijo, este género, esta clase de espíritus inmundos que han entrado por alguna desobediencia, por algún derecho legal, no sale muchas veces, no sale si no es con oración y ayuno? Entonces, mi hermano, estamos hablando de poderes importantes que han sido vencidos, desde luego que sí, han sido vencidos por Yeshua, pero que requieren también de nosotros, que nosotros nos consagremos más al Señor para poderlos sacar, tal vez de nuestra vida, o de nuestro hogar, o de nuestro entorno, etcétera, etcétera. Dice el verso 8, nuestro socorro está en el nombre del Eterno, de Yeshua, que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuán poderoso es ese nombre? Como mínimo, mi hermano, lo que usted y yo tenemos que aprender en una dificultad, en el nombre de Yeshua. Puede ser que no sepa muchas cosas, pero algo tiene que saber en el nombre de Yeshua. Precioso nombre dado a los hombres. ¿Qué significa Yeshua? Significa salvación. El que viene a salvar a su pueblo con su poder, con su grandeza, con sus virtudes. Nos vamos desde luego al Salmo 91, del versículo 1 al 3, un salmo muy conocido obviamente. Salmo 91. Que no solamente, como algunos hacen, lo tenemos que dejar en la mesita de luz abierto, sino que tenemos que vivir la palabra del Señor. El Salmo habla de vivir bajo la sombra, bajo la cobertura, bajo la protección del Señor. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Lo repito, lo hemos leído muchas veces. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay cosas que los hombres no pueden hacer. Quiero que lo entienda de una vez por todas. Bajemos nuestro copete, nuestra soberbia de una vez por todas. Hay cosas que no pueden hacer ni los médicos, ni los científicos, ni los psicólogos, solamente el Señor.
¿Por qué? Porque solo Él tiene que ser glorificado. Entonces, hermanos, creemos nosotros que con nuestra supuesta gran capacidad, nuestra teología, nuestra religiosidad, nuestra filosofía, nuestra parte intelectual, ¿verdad? No, los espíritus no se sujetan a eso. Es más, ellos están en todo esto que he mencionado. Los espíritus de las tinieblas, como ya vamos a ver, creo que algo vamos a poder ver hoy, estamos con tiempo todavía, se sujetan al nombre de Yeshua, a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de los Señores. No es que porque usted es abogado, licenciado, no. Tenemos que estar llenos del Señor. Vuelvo a repetir, sin Él estamos perdidos. Él es el que ha vencido. Él es el que ha vencido. Él en nosotros es el que vence. Vamos a Isaías capítulo 29, verso 20. Mueva su Biblia. Vamos a trabajar hoy. Vamos a estudiar. Vamos a conocer al Señor a través de las Escrituras. Isaías 29, versículos 20 y 21. Antes de entrar ahora en un siguiente subpunto muy importante que vamos a estar viendo, vamos a ver que el poder del enemigo, no solamente en este tiempo, porque algunos no creen en el poder del enemigo, pero vamos a ver lo que dice la Escritura, porque el poder del enemigo era muy real en el tiempo de Yeshua. Y una de las cosas que más tuvo que hacer el Señor fue echar fuera demonios en toda la tierra de Israel, inclusive dentro de la sinagoga, como ya lo hemos mencionado. Isaías 29, verso 20. Y repito por algunos que por ahí se prenden ahora a esta temática. Algunos dirán, pero qué exagerado, Pastor Chimel, usted ve demonios. Claro, algunos pensarán, no, para saber que alguien está endemoniado, como que le tiene que salir un cuerno o dos cuernos de la cabeza. No, claro que eso no lo va a ver. Lo que estamos hablando son de ver las obras de las tinieblas. El árbol se conoce por el fruto, si hay odio, si hay rencor, si hay amargura, si hay celo, si hay envidia, si hay robo, si hay engaño, si hay soberbia, si hay altivez. ¿Quién está ahí? Esas son las características, obviamente, del enemigo. Isaías 29:20, porque el violento será acabado. Yo sé que estamos en un tiempo de gran violencia. ¿Quién está? ¿No? Y me toca mucho, ¿no? Nuestro país, en Argentina, estamos clamando también por la Argentina, pero en muchas partes del mundo, con todo esto que ha pasado de la pandemia, se ha levantado una violencia tan grande. ¿Quién está detrás de la violencia? ¿Quién es el violento? Obviamente el enemigo. ¿Quién fue el que levantó una rebelión al principio allí en el cielo, llevando a la sublevación a una tercera parte de los ángeles que hoy son ángeles caídos? Fue Satanás. Fue el querubín protector. ¿Quién llevó a la rebelión a Adán y Eva? ¿Quién llevó a la rebelión a Salomón, al rey David en algunas oportunidades? Fue la incitación del enemigo. Todo eso lo vamos a estar estudiando. Isaías 29:20, porque el violento será acabado y el escarnecedor, el burlador, será consumido si no se arrepiente. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, maldad. Una maldad consciente. Diré yo, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta. Recuerde que esta expresión de reprender en la puerta, ya lo hemos estudiado, vuelva a repasar, en Jeremías 7, esto de reprender en la puerta era el trabajo del profeta. El trabajo de los profetas, generalmente el Eterno los mandaba, les daba una orden de ir a la puerta de la ciudad o a la puerta del templo para llevar una palabra de amonestación, una palabra de exhortación para que el pueblo pudiera arrepentirse y de esta manera la ira del Señor no cayera sobre ellos. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Entonces, mi hermano, esas personas pícaras, esas personas burladoras, esas personas que te están incitando, te están provocando, esa gente, si no se arrepiente, ¿verdad?, va a caer con su lazo en el mismo infierno, mejor dicho, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Nos vamos a Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a ver ahora entramos en un punto interesante, hermano. Vamos a ver que el poder del maligno era muy real en el tiempo de Yeshua. Estamos hablando hace 2000 años atrás, por no decir que los poderes de las tinieblas están desde la caída del hombre, obviamente,
Pero vamos a analizar esto en los evangelios, porque hay mucha evidencia. La gente dice, no, ¿por qué se mete tanto con este tema, verdad? Es que Yeshua, por donde caminaba, permanentemente había manifestaciones de las tinieblas muy, pero muy fuertes. Vuelvo a repetir esto por si alguno no ha escuchado. ¿A qué conclusión llegamos si en Israel había tanta gente endemoniada en aquellos días? Obviamente porque había una gran desobediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué hoy el mundo está como está? Con tanta violencia, con tanta muerte, suicidio, homicidio, aún manifestaciones diabólicas de todo tipo. Porque se ha transgredido conscientemente la palabra del Señor. Mateo 17:14, cuando el Señor sana a un muchacho lunático, endemoniado, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Mateo 17:14, Señor, ten misericordia de mi hijo. Es alguien que está intercediendo por la vida de su hijo, que es un lunático. No explica la palabra cómo se endemonió, pero nosotros tenemos todo el contexto bíblico. Obviamente puede ser una herencia familiar, puede ser que él haya cometido algún tipo de transgresión, eso es obvio. Eso es obvio porque eso es lo que declara el contexto bíblico, es la forma en la cual uno puede llegar a quedar endemoniado, influenciado o poseído. Dice, ten misericordia de mi hijo, que él es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. No solamente que estaba endemoniado, sino que también estaba con enfermedades de índole demoníaca. Respondiendo, Yeshua dijo, no, fíjese, acá el Señor, el Maestro, se pone muy fuerte con nosotros, generación incrédula y perversa. Acá hay algo, hermano, que me reprende a mí mismo, a todos. Tenemos que mejorar nuestros caminos en esta área. Porque hay tanta necesidad, pero lastimosamente el pueblo del Señor no está tan maduro espiritualmente. Y a veces cuando hay una necesidad de esta índole, tenemos miedo, salimos escapando y le dejamos la situación, bueno, a otro que esté pasando por ahí. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque el Señor quiere usar nuestras vidas para poder libertar a los cautivos. Acá está reprendiendo a sus discípulos que estaban en una etapa de aprendizaje, no pudieron librar a este muchacho con la autoridad que hay en el nombre de Yeshua. Dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá, dice el Señor. Y fíjese, verso 18, Yeshua reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Punto. Después podemos hablar si el muchacho siguió al Señor o no siguió al Señor, porque eso es muy importante, ya lo hemos estudiado, que si uno vuelve a abrir puertas al enemigo va a quedar nuevamente endemoniado y mucho peor. Pero está muy claro, hermano, y algo que quiero que note en cada capítulo que vamos a ir leyendo. ¿Cómo comienza esta historia? Mateo 17:14. El padre se humilla. Cuando hay alguien que se humilla, sea el padre o sea la misma persona, ¿qué dice el salmista en uno de sus salmos? Que el Señor no rechazará un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Entonces, hermano, es muy importante nuestra humillación delante del Señor para rogar, para suplicar, para tocar, para conmover el corazón del Señor, porque sabemos que el corazón del Señor siempre se conmueve ante un corazón contrito y humillado. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero que la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan. Mateo 17:19, viniendo entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¡Qué papelón!, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Yeshua le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. ¿Qué dice el verso 21? Pero este género no sale también si no es con mucha oración y ayuno. En otras palabras, muchas veces no hay una liberación profunda, y hablemos primero de nosotros, o de nuestro primer entorno, nuestra familia, nuestro matrimonio, porque no tenemos una vida también
muy dedicada, que digamos, a la oración y al ayuno. No nos está faltando ese tipo de consagración para poder también tener esa autoridad y ese poder del Señor mucho más aumentado, mucho más fuerte en nuestras vidas para este tipo de situaciones. Vemos que Yeshua usaba su poder para libertar a los cautivos. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5, una historia muy conocida, ¿no? El endemoniado gadareno. Acá estamos hablando ya de una persona prácticamente poseída, de una persona que todas sus facultades están bajo el imperio del enemigo. No dice la palabra cómo entraron, pero obviamente tuvo que haber existido una gran desobediencia. Marcos capítulo 5, versículo 1, el endemoniado gadareno. Y todos los casos que estamos viendo tienen que ver con el ministerio del Señor en la tierra de Israel. Claro, alguno dirá, bueno, pero pastor, yo no soy ni ese lunático, ni soy el endemoniado gadareno, pero bueno, cuide su alma. Porque el enemigo no necesita mucho para destruirlo. Vuelvo a repetir, o tenemos los poseídos, o tenemos los endemoniados en algunas áreas, o tenemos la influencia del enemigo. Y el solo hecho que el enemigo pueda tener algún tipo de influencia o de injerencia en tu mente o en tus sentimientos es suficiente para destruirte. Y acuérdese, lo vamos a estudiar más adelante, cuando Primera de Crónicas 21, no lo busque ahora porque lo vamos a estar estudiando, dice que el diablo incitó a David a hacer un censo sin el permiso del Señor. Y murieron 70.000 personas simplemente porque David estuvo un poquitito bajo la influencia del enemigo, lo mismo que con el adulterio, que mandó a matar a Urías Eteo, que lo puso al frente de la batalla. Entonces, hermano, esto no es un juego. Claro, uno me dirá, ¿no? Porque no nos golpea, no, el azogarga, no, soy diácono. No tiene nada que ver, usted puede ser diácono y el enemigo ya lo usó. O como yo le digo siempre a las personas, a los hermanos, si usted tuvo un enojo fuerte y quién está ahí, el enemigo, tenemos que reconocer eso. Si usted robó, ¿quién está ahí? El enemigo. Si sintió amargura, odio, rencor, ¿quién está ahí? El enemigo, por más que usted tenga la Biblia con letras doradas. Entonces, hermano, estamos en el último tiempo y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo influenció a Salomón y por toda esa influencia el reino de Israel, nada más y nada menos, se dividió. Y fue destruido primero el reino del norte y después el reino del sur. ¿Y todo eso por qué? Todo eso porque había detrás una gran influencia diabólica como la hay hoy en día. El tema, amigo hermano, es que el pueblo del Señor no está tan lleno del Señor como decimos. Nos matamos la parte, caemos en el orgullo. Hermano, empecemos realmente a sumergirnos, a rendirnos, a desaparecer nosotros, a matar, a crucificar a la vieja naturaleza, y va a aparecer el que tiene que aparecer realmente, que es la persona de Yeshua en nosotros, con todo el poder y con toda la autoridad para que el Señor a través nuestro pueda hacer esta obra tan gloriosa. Marcos 5.1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En realidad no tenía un espíritu, tenía una legión. Pero había un espíritu que era la cabeza de esa legión, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle físicamente, estamos hablando. Ni aún con cadenas, porque era una persona muy violenta, una persona que perturbaba el ambiente. Otra vez la Escritura, hay cosas que la Escritura no dice, otra vez la Escritura no nos explica en ninguna parte cómo esta persona llegó a quedar con una legión de demonios en su ser, pero es obvio que tenemos que leer toda la Torá, toda la Escritura, y nos vamos a dar cuenta de esto. Evidentemente tuvo que haber incurrido en grandísimas desobediencias para quedar en esta situación espiritual. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Era una persona muy peligrosa. ¿Y cómo estamos hoy en día, hermano? Mire cuántos violadores, mire cuántos femicidios.
¿Quién está detrás de todo eso? Mire cuánta droga, cuánto narcotráfico, cuánto terrorismo, cuánta guerra de guerrillas. Hay potestades que están haciendo su trabajo, mientras que muchas veces el pueblo del Señor duerme. Estamos dormidos. Mañana es Yom Teruá, sonido de shofar. Despiértese. El Señor nos quiere despertar con el sonido de su palabra, con el sonido de su espíritu. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz del Mesías. Tenemos la oportunidad de despertarnos. Y si no nos despertamos a tiempo, no entraremos a las bodas del Cordero. La puerta se cerrará, como enseña la parábola. Dice Marcos 5:5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. No solamente que él era peligroso para otros, sino que había un espíritu también de daño, de destrucción hacia él mismo. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es muy difícil cuando uno comienza a estudiar este capítulo entender qué es lo que pasó, si vino corriendo. Hay dos posturas que podemos manejar sin entrar en ningún tipo de herejía. O en lo más profundo de su alma, realmente él quería ser libre, aunque parece poco probable porque él estaba totalmente poseído. Pudiéramos también entender que los demonios quisieron balanzarse contra la vida del maestro porque lo odian, a ver si le podían hacer algún daño. Lo cierto es que lo que vemos acá es que cayó de rodillas porque el poder y la autoridad del Señor siempre es mayor que la de cualquier demonio o legión o legiones. Y esto nos tiene que dar mucha esperanza a nosotros, querido hermano, de que nosotros estamos caminando con la autoridad del Hijo de Dios. Como dice la Escritura, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso veníamos hablando en los otros estudios, echar fuera el espíritu de cobardía y de miedo y de temor humano, porque el Señor está con nosotros, mi querido hermano. Y podemos vencer todas estas dificultades de la vida. Marcos 5:7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? La versión original dice en realidad, ¿qué tienes en común, Yeshua, Hijo del Altísimo? Obviamente nada. Entre los demonios y Yeshua no hay nada en común, y así tiene que ser con nuestra vida. Por eso, hermano, todo lo que vamos detectando, porque ya dijimos, fuimos salvados, está bien, somos justificados, pero ahora estamos en el proceso de la santificación. Y todo pensamiento, sentimiento, emoción, actitud inmundas que hemos traído de Babilonia, de Egipto, del mundo, de donde fuere, las tenemos que ir sacando. Las tenemos que ir sacando. No sé si las vamos a sacar de golpe, pero las vamos a sacar. Cuanto más rápido, mejor para nosotros, obviamente. Y de hecho, si nos rendimos al Señor, completamente es la mejor medicina, como yo siempre le vengo diciendo. Lo mejor que nos puede pasar es que ahora seamos totalmente crucificados, pero si no, hermano, entrar como mínimo en un proceso de santificación. Dice acá, te conjuro, te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Porque obviamente los demonios saben que van a ser lanzados al abismo más adelante, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, no para dialogar, vamos a corregir esto, porque muchas congregaciones no se ponen a dialogar más o menos como si fuera el novio y la novia. No, es simplemente hacer una pregunta en todo caso para tener una certeza de lo que hay adentro y sacarlo. Nosotros no hablamos con el enemigo, amén. Esto ya lo hemos enseñado, ¿se acuerda que siempre hablamos de Génesis capítulo 3? ¿Cuál fue el error de Eva? Ponerse a hablar con la serpiente y con el espíritu que estaba dentro de esa serpiente, ¿verdad? Eva y también Adán tendrían que haber intervenido, tendrían que haber cortado abruptamente ese diálogo entre la serpiente, mucho más sabiendo que lo que le estaba diciendo era totalmente contrario a lo que el Todopoderoso le había dicho a Eva y a Adán que ellos tenían que respetar. Versículo entonces 9, le preguntó cómo te llamas, respondió diciendo Legión. Bueno, cuando usted busca esto en Google o en los diccionarios, había legiones de 2000, en este caso era 2000 porque salieron 2000 demonios que fueron a 2000 cerdos, pero había legiones también de 4000, de 5000 y aún de 6000 en el ejército romano. Legión me llamo porque son muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella
región, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Vamos a ir viendo cosas muy importantes en esta escritura. Hermano, donde estaba el Gadareno era la zona más o menos de Galilea, sobre todo en la gran región de Galilea, Capernaum, etcétera, es donde más el Señor echó fuera demonios. Qué tremendo, mi querido hermano. Y entró a la sinagoga y había gente endemoniada. Es lo mismo que hoy podamos entrar en alguna congregación y vamos a ver gente. A nosotros nos ha pasado con mi esposa. Hemos tenido que hacer liberación en plena reunión mientras estábamos predicando porque había gente que se manifestaba, que el Señor los quería liberar. ¿Cuánta gente, hermano, que entra a la reunión y lastimosamente también muchas veces los demonios están muy quietitos y muy tranquilos? ¿Por qué? Porque no hay una palabra exhortativa, no hay una palabra que los incomode. Cuando Yeshua entraba en la sinagoga o entraba en cualquier lugar, la presencia del Eterno en él era tan fuerte al 100%, obviamente, que los demonios no podían soportar. Pero hay demonios que se quedan muy tranquilos en la congregación, en la sinagoga, porque se está predicando un evangelio diferente, se está predicando un evangelio extraño, que es lo mismo que un evangelio inmundo, y entonces los espíritus inmundos están muy tranquilos en un lugar inmundo. Y qué tremendo, hermano, lo que estamos viendo acá, porque un detalle que vamos a ver ahora es que en la misma Galilea se estaba desobedeciendo también la palabra del Señor. Y yo no soy cobarde, no me voy a escapar a este versículo para estar bien con algunos creyentes del mundo evangélico cristiano. No, vamos a enseñar este punto como hay que enseñarlo. Porque algunos pasan de largo, no, bueno, eso era antiguamente. No, se estaban criando cerdos en la comunidad judía cuando la Torá dice muy claramente que no se tenía que criar. ¿Y por qué hay que hablar de esto, hermano? Porque tenemos que entender, o porque el Señor podía haber echado fuera los espíritus al abismo, si Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ya los podía haber mandado directamente al abismo, al pozo del abismo. Pero Él no quiso, Él permitió, y todo lo que Él permite es con una enseñanza. Todo lo que Él hace es perfecto. Y Él tenía que demostrar también que esos espíritus inmundos no los mandó a ver a un buey, a una vaca, los mandó a los cerdos, para que la gente pudiera ilustrar, pudiera graficar, esto es inmundo, con esto inmundo se llevan bien de la mano. Por eso la Escritura dice que nosotros no podemos unirnos a yugo desigual. Marcos 5:12, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Obviamente preferían eso antes de ir al abismo. Y el Señor lo permitió. No sé si lo entendemos todo, pero vamos entendiendo bastante, mi querido hermano. Obviamente el Señor también con esta acción quería reprender a esa comunidad, que ya vamos a ver que era una comunidad que no estaba para nada bien en términos espirituales. Verso 13, y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Yo no sé cuántos han tenido, y no debe ser algo grato, claro que no, la oportunidad de ver gente endemoniada. Yo he tenido varias veces la oportunidad. Recuerdo cuando estábamos en el discipulado, hace muchísimos años, todavía no estaba ni casado, se manifestó un discípulo, al cual amábamos muchísimo, pero él tenía muchos problemas, venía con muchos problemas de su familia. Bueno, estaba tratando de salir, creo que ahora estará bien él, hace muchos años que no lo veo, pero en aquel momento él cae en medio de una oración y comienza a moverse literalmente como una serpiente, moviéndose con una rapidez tremenda debajo de los bancos. Algunos dirán, no, Pastor Chimele, usted vio mucho Hollywood. No vi nada de Hollywood. Hace rato que no miro Hollywood, quédese tranquilo. Son experiencias reales, hermano. Hay gente endemoniada, gente que pecó, gente que no tenía preparación, gente que no conoció al Señor. Bueno, para eso estamos, para tener misericordia, así como el Señor la ha tenido de nosotros. Muchas liberaciones muy tremendas he visto, aún principalmente dentro de la casa del Señor.
Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, tuvieron mucho temor, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, y vinieron a Yeshua, Marcos 5:15, y vienen a Yeshua, y ven al que había sido atormentado del demonio de la legión, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermano, en vez de alegrarse, porque la Escritura dice que haya gozo y alegría por una vida que ha sido salvada, rescatada, ellos sienten miedo, están atemorizados. Hermano, tenemos que tener miedo del enemigo, tenemos que tener miedo de otras cuestiones, pero hermano, no tener miedo de una liberación, ni tampoco miedo del enemigo. Ellos tenían miedo. El miedo no es algo que sea del Señor. El Señor nos libera de ese miedo. Marcos 5:16 dice acá, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Marcos 5:17, y comenzaron a rogarle que se fuera. Esta palabra, hermano, es una palabra tremenda la que estamos leyendo ahora. En vez de decirles, no, quédate, te terminás de liberar a todos los que hay que liberar, Yeshua, por favor, si es posible, quédate a vivir acá, enseñarnos la Torá, enseñarnos los mandamientos. No, le están diciendo, salí de acá, no te queremos. No te queremos. Nos arruinaste el acto de los cerdos, nos arruinaste nuestro negocio, un negocio que no era del agrado del Señor, conforme a la palabra del Eterno. ¿Se da cuenta la maldad que hay en el corazón? Ahora aprendamos algo, hermano, aprendamos cosas importantes de Yeshua. Yeshua no agrada a la gente. Yeshua no agrada a la gente, aunque sea su pueblo, aunque sea Israel, aunque sea Galilea. Yeshua es Yeshua. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No, bueno, porque son ustedes los galileos, voy a permitir que los cerdos puedan seguir acá. No haremos acepción de persona. La Torá en primer lugar es para Israel y la Torá es para todos. La ley también es, como dice la Escritura, es para el extranjero, para todos aquellos que van a ser injertados en el buen olivo, en el pueblo de Israel. Y hoy, hermano, ¿cómo estamos? No lo busque en la Escritura, luego puede buscar Apocalipsis capítulo 3, cuando le habla el mensaje a la congregación, a la asamblea de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Significa en griego la Odisea, el derecho de muchos, el derecho del pueblo, lo que hoy nosotros conocemos, entre comillas, y muy sutilmente, los derechos humanos, la democracia. Ayer hablamos de esto, hermano. Sí, tenemos que respetar porque hasta donde el Señor nos diga. Porque la democracia en realidad no es el verdadero gobierno del Señor. El gobierno del Señor es la teocracia. El Señor gobierna a través de su espíritu, de su Torá, de su ley, de su palabra, a través de los siervos ungidos que Él ha elegido y que se mantienen en la verdad. ¿Dónde vemos algo de teocracia? Bueno, un poco en la época de Moisés, aunque la gente también se rebeló contra la teocracia del Señor. Un poco durante el reinado de David y no mucho más. Porque el pueblo de Israel generalmente ha sido muy inconstante, con un corazón de doble ánimo. Y hoy también dentro de las congregaciones no vemos muchas veces la teocracia. La democracia no es algo tan potable como muchos piensan. ¿Qué trae la democracia? ¿Vamos a permitir la homosexualidad? ¿Y qué quiere? ¿Que le aplaudamos? Claro que no. Vamos a permitir la homosexualidad, el lesbianismo, vamos a permitir un poco el consumo de la marihuana, vamos a permitir una relación entre un niño y un grande, una relación con los animales, toda esta podredumbre que tenemos ahora. Y nadie se levanta. Es más, muchos que dicen ser creyentes, entre comillas, se van ajustando y acomodando a las leyes del diablo en el mundo y aún dentro de las congregaciones. Ya pasaba. Ya pasaba, acá lo estamos viendo. Galilea, no muy lejos de Jerusalén. Y en Jerusalén también pasaban otras tantas cosas en el tiempo de Yeshua.
donde el enemigo se paseaba con su religiosidad, con sus mentiras, con sus tradiciones. Hoy también, como dice la Odisea, Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón. Usamos mucho esa palabra a nivel evangelístico, pero es una palabra que está dentro de un contexto congregacional. Está diciendo que la congregación de la Odisea lo dejaba el Señor afuera. Nosotros creemos que el Señor está dentro, pero muchas veces lo dejamos afuera, hermano. Está fuera de la congregación, está fuera de tu familia, está fuera de tu corazón, porque esto no me gusta, este mandamiento tampoco, entonces está fuera el Señor. Para que el Señor pueda entrar, tú tienes que aceptar las condiciones del Señor. Tienes que aceptar el pacto del Señor. Marcos 5:18, vemos un poco más. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y lo lindo de todo esto, hermano, por eso le decía hace un instante, que cuando el Señor libera, libera totalmente. Si usted se deja, usted puede ser libre totalmente. Si el endemoniado gadareno pudo ser libre en un instante, claro, la gran pregunta es por qué muchos de nosotros no somos tan libres. Yo se lo digo así, directo, claro, sin muchas vueltas, porque somos duros. Somos duros de corazón, mi querido hermano. Le damos vuelta a la palabra de Dios y bueno, dentro de 20 años voy a ver si obedezco este medio mandamiento. Ya cuando sea anciano, bueno, voy a rendir un poquito más. No, hermano, hoy es el día de la salvación. Hoy ya tenemos que empezar a rendirnos. Dice verso 19, mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Lo primero que uno tiene que evangelizar es su propio entorno. A los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y después de ahí puede ir a donde el Señor lo lleve. Si tu gente te recibe bien y si no te recibe, bueno, uno tendrá que seguir. Dice, cuéntales las cosas que ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira, hermano, acá verdaderamente podemos ver una gran misericordia porque estamos hablando de 2000 demonios, de una legión. Esta persona no tenía siquiera sus facultades para poder escuchar un mensaje y decir, bueno, voy a recibir al Señor, como pasó con nosotros medianamente. Una persona que fue libertada por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora bien, claro, una vez que somos libertados por la gracia y la misericordia del Señor y recuperamos nuestras facultades, en ese momento nosotros sí tenemos que humillarnos y tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor. Verso 20, Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en la ciudad de Decápolis, también en la zona de Galilea, cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él y todos se maravillaban. Vamos rápidamente, hermano, un texto más, por favor, un capítulo más, ahí lo más. Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, gloria al Señor. Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Gloria al Señor. Dice ahí entonces, entraron en Capernaum. Ahí vemos que un hombre tenía entonces un espíritu inmundo también en Capernaum, donde había una sinagoga. Nosotros estuvimos en ese lugar allí, cuando el Señor nos permitió por su gracia viajar a Israel, y en los días de reposo, ¿ven? Obviamente el Shabbat, ¿no? De hecho, aprovechamos para justamente mencionar que el Señor vivía el Shabbat como buen judío y como una persona que respetaba la Torá, los mandamientos del Señor, justamente para tener esta clase de autoridad. Marcos 1:21, y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa eso, verdad? Que ellos vieron esa autoridad, no vieron simplemente una enseñanza elocuente, sino que es muy importante, no digo que no, pero había autoridad. Había autoridad, había presencia del Señor. Muchas veces podemos tener mucha teoría, pero no hay presencia del Señor, porque hay algunos pecados escondidos en nosotros. Marcos 1:23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre, un creyente obviamente, con espíritu inmundo que de repente dio voces. El original dice que dio gritos, alaridos, como es costumbre de los espíritus inmundos. ¿Dónde estaba, mi querido hermano? Qué bueno ir chequeando esto en la palabra, ¿no? Porque a veces somos muy fanáticos,
No, porque soy judío, no, porque soy de tal denominación, no, porque soy de fulano de tal. ¿Dónde estaba? En una congregación, en una sinagoga. Marcos 1:24 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Dicen los demonios, o sea, no hay nada en común entre nosotros. Dice, ha venido para destruirnos. Obviamente que llegado el momento van a ser destruidos completamente. Ya pueden ser destruidos cuando los sacamos de nuestra vida, por supuesto. Sé quién eres, el santo de Dios. Sé quién eres, el santo de Dios. Gloria al Señor. Podemos seguir leyendo en el verso 25, Marcos 1:25. Dice, pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Enseguida. Acá ni siquiera se puso a hablar. Mire la tremenda autoridad de Yeshua el Mesías. Bueno, ese Yeshua es el que supuestamente, yo creo, está en nosotros. Yeshua el Mesías en nosotros, Él tiene la autoridad para echar fuera de nuestras vidas y de otros estas influencias malignas. Sigamos leyendo un poquito más, ya voy terminando. Gloria al Señor. Verso 27, verso 26, y el espíritu inmundo salió con violencia, fue sacudido con violencia. Muchos eruditos se ponen acá a meditar por qué en este caso lo permite. Como le digo, siempre hay una razón. Porque normalmente tenemos que atar y decir que salgan, si es posible, en silencio, que se vayan, ¿verdad? Y sin hacer violencia. Pero acá el Señor lo permitió. Una cierta violencia cuando salieron estos espíritus. Seguramente, hermano, una de las apreciaciones a la cual nos podemos aproximar en este momento es que el Señor también muchas veces quiere que dentro de las congregaciones se pueda ver la magnitud de lo que está saliendo. ¿Por qué? Porque hay mucha incredulidad. No, ¿qué va a tener? No, ¿qué? Entonces no, fueron a los cerdos. Y fueron destruidos. Y bueno, salió de acá sin hacer un gran daño, pero lo sacudió con violencia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando, esto como está pasando en Argentina, ¿no? Con todas estas expropiaciones y la toma de terreno, ¿no? Y tiene que ir la policía, ¿verdad? Y uno los quiere sacar con cuidado, pero ellos te empiezan a tirar palo, cuchillo, hacha, tiro, ¿no? ¿Qué está detrás de todo eso? Espíritus inmundos, obviamente. Hay gente que está tomada en su mente, en su corazón, lastimosamente, tienen que ser libres. Entonces mi hermano fue sacudido con violencia y clamando a gran voz, con chillidos. En realidad la traducción dice chillidos, gritos, salió de él. Se tuvo que ir. Obviamente porque hay alguien que viene con mayor autoridad. Versos 27 y 28, ya para estar orando. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. No, ¿qué es esto? ¿No vio? Los intelectuales dentro de la sinagoga, dentro de la congregación. ¿Qué será esto, verdad? Cuánta incredulidad, cuántas vendas, cuántos lazos, hermano. Yo también fui librado de todo esto. Era una persona atea, comunista. No creía en nada. Pero hoy, obviamente, con la experiencia que el Señor me ha dado en estos años y que me ha llamado al ministerio, uno ve estas cosas. Son cosas reales. Por eso estamos viendo en este punto la manifestación del enemigo en el tiempo de Yeshua era real, por supuesto. Dice verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y le obedecen. Y le obedecen. Y le obedecen. Bueno, ¿para qué nos vamos a ir más lejos? Empecemos por casa. Muchas veces, si no arreglamos una situación, ¿cómo nos van a obedecer? Si no nos arrepentimos, si no reconocemos nuestra maldad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder echar fuera? Primero tenemos que reconocer. Diga que muchas veces el Señor pasa, como hemos visto en la historia del Gadareno, y te libera por misericordia. Por eso alabe la misericordia del Señor. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que prepararnos porque el mundo, como dice Romanos 8, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que salir a hacer este trabajo.
Estamos muy cómodos en casa, tomando matecito, el cocido, el café con leche, la facturita. ¿Quién irá?, dice el Señor. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Obviamente tendremos un trabajo previo, habrá que hablar con las personas, habrá que guiarlas al arrepentimiento. Es todo un trabajo. Es todo un trabajo, más en este tiempo, hermano, porque la Escritura declara en el libro de Apocalipsis que estamos en este último tiempo. Hay una manifestación demoníaca, pero terrible. Estamos viviendo los postreros tiempos. Y por último, Marcos 1:28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sigo al verso 32, ya voy terminando, así terminamos bien. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, esa liberación trajo fama al nombre del Señor. Y bueno, ya la gente quería ser libre. Y esto sacó a la luz que había mucha gente en los poblados con enfermedades, con luchas espirituales. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Está preparado para esto, querido hermano y hermana? ¿Está preparada la congregación para este trabajo? ¿O solamente vamos a pedirle al Señor que cada día nos prospere más? ¿Para qué? Para nuestra ruina, tal vez. Porque una prosperidad mal entendida es para nuestra ruina. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué el Señor acallaba la voz de los demonios todavía? Porque no quería agitar antes de tiempo. Obviamente podía haber una insurrección porque no todos iban a aceptar que Yeshua era el Mesías. Pero vemos el gran trabajo durante los 3 años y medio del Señor y Salvador, sanando enfermos, enseñando la palabra, echando fuera demonios, echando fuera influencias. Se lo digo por experiencia, hermano. No siempre tenemos por ahí tremendas manifestaciones, pero que hay lucha, la siento en casi todos los lugares. Ayer recordaba, me acuerdo, y no es algo que quiera decir por mi propia cuenta, ni para jactarme, ni mucho menos, ¿no? Porque hemos sido muy rechazados en muchas congregaciones. Y qué bueno que algunos pastores, bendito sea el nombre del Señor, aprecian lo que el Señor ha puesto en nosotros. Recuerdo un pastor que públicamente, cuando me tocaba enseñar, dijo: muchos vinieron a mí para decirme que lo echáramos fuera al ministerio, que ya no lo recibiéramos al pastor Chiménez, pero él habló a la gente y dijo: ¿por qué no vamos a echar fuera al pastor Chiménez si él todo lo que nos enseña, lo enseña con la palabra del Señor? Entonces no tenemos por qué echarlo fuera. A lo que tenemos que echar fuera son a esas presencias que están influenciando la mente y el corazón. Qué tremendo, amigo hermano. Cuántas luchas. Usted puede ver miradas. Usted puede ver actitudes que hablan mucho. Que nos hablan de que hay presencias malignas en esas personas que podrán venir camuflados con traje, corbata, pollera larga, etcétera, etcétera. Pero adentro el enemigo sutilmente entró y hay que sacarlo con la autoridad del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. Venimos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia, a reconocer tal vez que han entrado cosas en nuestra vida porque hemos abierto puertas, porque le hemos dado derecho, legalidad al enemigo a través de transgredir tu palabra, Señor. En esta hora te pedimos perdón. En esta hora renunciamos al pecado, al enemigo, a las tinieblas, y con la autoridad del Hijo de Dios, el Mesías Yeshua de Israel, resucitado, lo echamos fuera de nuestras vidas. Y usted puede mencionar aquel espíritu que le está atormentando, que le está perturbando su mente, sus emociones. En el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre de la gloria. Rompemos los lazos de la muerte, rompemos los lazos del cazador, en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, libera las familias, libera los matrimonios, libera nuestras naciones, libera nuestros barrios, libera nuestras congregaciones, en el nombre poderoso de Yeshua. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, nos volvemos a ti, Señor. Queremos respetar tu palabra.
Queremos respetar tu palabra y cada vez, Señor, que nos apartemos un poquito ahí nomás, como hablamos con mi esposa, no quiero caer en Egipto, no quiero caer en Babilonia. Si voy a caer, quiero caer ahí en la puerta y en el altar y pedirle perdón al Señor y levantarme una vez más. Ya vamos a ver cuando el Señor lo permita en breve. Aquella historia que he comentado de David cuando él hizo ese censo que quebrantó un mandamiento porque él quiso incorporar a los levitas al ejército y eso era traición a la palabra del Señor. Y vino una disciplina muy fuerte. Pero el Señor tuvo misericordia y por medio del profeta Gad le dice a David, debes comprar el terreno de Ornán Jebuseo y debes ahí colocar un altar. Y cuando David levantó ese altar que simboliza nuestra humillación, nuestra reconciliación, la plaga se detuvo instantáneamente. ¡Qué tremenda enseñanza, Señor! ¡Aleluya, Padre del cielo! Que podamos volver a ti, podamos regresar a ti, Señor. Podamos volver en arrepentimiento en Teshuvá, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua. Cuando estamos en obediencia a tu palabra, el maligno ya no tiene más parte en nuestras vidas. Es destruido. Es destruido. Tiene que salir. En el nombre poderoso de Yeshua. Señor, te damos gracias y bendigo a tu pueblo, Señor. Mañana, Señor, podamos celebrar con nuestras familias la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah. Señor, no sabemos si mañana sonará la final trompeta, Señor. Muchos ya han partido y han tenido que estar preparados, de hecho, Señor. Pero mañana es un ensayo, Señor, si tú no vienes todavía. Es un ensayo de lo que está a punto de acontecer, Señor. Y qué bueno que te esperemos con nuestra alma completamente libertada, sanada, restaurada, reconciliada por medio de la sangre de Yeshua el Mesías. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua y decimos todos juntos, amén y amén. Queridos hermanos, la paz del Señor. Nos volvemos a reencontrar posiblemente el jueves que viene, tal vez el domingo no pudimos salir, se suspendió la actividad de repente, tal vez el domingo hagamos algún resumen a eso de las 6 de la tarde del Paraguay, siempre y cuando no se suspenda, amén. Si no, en todo caso, el próximo jueves, con la ayuda del Señor, nos estamos reencontrando. La paz del Señor, mis queridos hermanos.